Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo nos vamos a mojar y vamos a hablar sobre un tema muy polémico. Vamos a hablar sobre los peores ejercicios que puedes hacer en el gimnasio y ejercicios que no tienes que hacer bajo ningún concepto. Quédate porque te va a sorprender. Empezamos. Una cosa compañeros, quiero comentarte que estamos subiendo mucho contenido en nuestro Instagram personal y aportamos mucha información. Vídeos de 1 minuto, ejercicios, técnicas, claves. Pásate porque te va a aportar. Ahora sí, arrancamos. Bueno compañeros, antes de nada presentaros a Fran, aunque ya le conocéis. Fran es fisio del equipo, es una máquina y la verdad que me apetecía mucho grabar este vídeo con él porque siempre hemos tenido muchas disputas, muchos debates y la verdad que me parece muy interesante abordar este vídeo. Así que bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de los peores ejercicios o qué tenemos que tener en cuenta para no hacer en el gimnasio. Por favor, arranca. Bueno David, todos habremos escuchado que hay ciertos ejercicios que no debemos hacerlo porque son muy lesivos, que si el press tras nuca, que si el crunch abdominal, que si coger una carga del suelo con la columna flexionada, pero nunca nos hemos parado a pensar por qué son tan lesivos. Es decir, ¿cómo identifico yo un ejercicio que es lesivo? Y eso es algo que al final tenemos que tener muchos factores en cuenta. Entonces, he intentado desglosaros un poco cómo podemos identificar este tipo de ejercicios. Primero deberíamos analizar la biomecánica del ejercicio, es decir, si yo tengo una buena flexión de hombro, la carga que va a implicar cualquier gesto sobre la cabeza, sobre mi hombro, va a ser mucho menor que si yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una flexión de hombro bastante limitada, me pongo a hacer cualquier tipo de gesto de un press militar, una dominada, al final eso implica más carga que respecto a otra persona a nivel de hombro. Entonces, para mí, unos ejercicios sobre la cabeza pueden ser lesivos que para otra persona que tenga movilidad, pues no lo serán. El punto importante sería que tenemos que atender la biomecánica individual de cada persona y atender a si cumple pues, con ciertos rangos de seguridad, si tiene cierta movilidad, etc. Eso es. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que presentan disquinesia escapular. ¿Qué supone esto? Que su escápula no se mueve de forma, digamos, armónica como debería moverse. ¿En qué repercute esto? En que si esa escápula no se mueve correctamente, la carga que va a suponer sobre el hombro cualquier movimiento va a ser diferente respecto a una persona que tenga un movimiento un poco más, digamos, fisiológico. Entonces, no podemos decir que para una persona que tenga la movilidad escapular alterada, los mismos ejercicios van a ser igual de lesivos que para una persona sana. Un ejercicio que aparentemente puede ser sano para cualquier persona, una persona que tenga esa disfunción podría ser peligroso y al revés. Claro, exactamente. Al final aumentaría, digamos, la probabilidad de que generase una lesión, que es lo que explicaremos luego. Entonces, tenemos que tener en cuenta la carga que supone ese ejercicio. No es lo mismo hacer una sentadilla con 200 kilos que con 100 kilos. El estrés sobre los tejidos va a ser diferente. Entonces, el potencial lesivo del ejercicio va a ser mayor a mayor carga. Y los ciclos de repetición que vamos a hacer. Si yo me tiro una serie al fallo, no es igual de lesivo que si hago una repetición bastante fácil. O sea, al final el riesgo no es tan alto. Si obviamente meto una carga alta y meto muchos ciclos de repetición, el estrés sobre el tejido pues va a ser mayor por la carga y mayor porque va a haber más repetición de ciclos de esa carga. Entonces, esto se resume en una gráfica de fatiga material, que es súper sencilla de entender. Aquí tenemos los ciclos de carga, es decir, la cantidad de repeticiones que hago yo ese gesto, y la carga que tiene ese gesto implícita. Es decir, pues, por ejemplo, una sentadilla. Yo a una sentadilla le meto una carga X y puedo hacer... Por ejemplo, con el peso corporal. Eso es, con el peso corporal. Entonces, supondrá una carga baja. Con una carga baja, según esta gráfica, esta línea de fatiga material, antes de que se rompa el tejido, los tejidos, puedo hacer muchos más ciclos de repetición que si aumento la carga y le meto pues, 200 kilos, obviamente esos 200 kilos van a estar más altos en la gráfica y al final la cantidad de ciclos de repetición que puedo hacer con esa carga es menor. Entonces, cuanto más nos aproximemos a una carga mayor, menor es la cantidad de repeticiones que podemos hacer con ella. Entonces, Esto al final tenemos que entender también que va a estar muy vinculado, es decir, que sea más exponencial o menos exponencial con la propia biomecánica. Es decir, si le sumamos una biomecánica alterada, la gráfica será mucho más exponencial. Es decir, que para una carga mucho menor y menores ciclos, el riesgo será mayor. Eso es, la carga externa será menor, pero la carga sobre el tejido, al estar la biomecánica alterada, será mucho mayor. Entonces, igual partimos de tener un ejercicio que debería estar una carga aquí, a que esté mucho más alto. Menos cantidad de ciclos de repetición y al final, si lo puedo repetir menos veces, va a ser más lesivo. Es el típico ejercicio que lo hago pues igual durante 3 meses y pum, empiezo con dolores. Pero básicamente porque igual la carga que me supone a mí ese ejercicio para mis tejidos es muy alta. Entonces, al final tenemos que individualizar, programar correctamente porque al final no todos soportamos los mismos ciclos de repetición ante una carga. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la capacidad de recuperación del tejido.
porque normalmente siempre tenemos como referencia, bueno, espérame 2 días después de entrar en un grupo muscular para que recupere correctamente. Pero el tejido muscular es un tejido con un metabolismo muy rápido, que recupera muy rápido, entonces en cuestión de una semana, aunque me meto una paliza a nivel muscular, ese tejido va a recuperar. Pero a nivel de tendones y ligamentos, la velocidad de recuperación es bastante distinta. Claro, como el metabolismo es más lento, la irrigación del tendón, es decir, la cantidad de aporte sanguíneo y nutrientes es mucho menor, esos tejidos van a tardar más en recuperar. ¿Qué pasa? Que luego la mayor cantidad de lesiones a nivel de deportes de fuerza terminan siendo en estos tejidos, porque tenemos que progresar, tenemos que apretarle ahí un poco y seguir mejorando. Entonces muchas veces esto deja de lado la capacidad de recuperación de los tejidos tendinosos, las articulaciones, los discos. Entonces vamos acumulando daño hasta que llega un punto en el que el músculo recupera, puedo seguir haciendo el ejercicio, pero el tejido tendinoso o el articular pues falla y tenemos una lesión. Entonces es importante que consideremos que igual un ejercicio que puede ser por la biomecánica, la carga que supone y los ciclos de repetición muy lesivo, si le permito una buena, digamos, un buen tiempo de recuperación y el tejido se adapta, pues igual no es lesivo en un principio. Obviamente, si lo repito mucho y le doy poco descanso, me acabaré lesionando. Después también tenemos que analizar que hay ciertos ejercicios que indudablemente, biomecánicamente, sí implican más riesgo. Por ejemplo, cuando comparamos objetivamente un press militar con mancuernas, agarre neutro por delante del cuerpo y un press tras nuca, ¿vale? Pues biomecánicamente un press tras nuca supone mucha más tensión a nivel de hombro, una rotación externa, una extensión del hombro. Al final, atender a esta biomecánica y sustituirlo por ejercicios que sean más inteligentes, pues ya no es que tenga más un riesgo de lesiones, que es más inteligente, es más efectivo y te interesa, ¿vale? Eso es, pero luego también tenemos que tener en cuenta cuántas veces lo voy a hacer a la semana, es decir, cuántos ciclos de repetición le voy a meter, cuánta carga le voy a meter. Entonces, ¿no debemos hacer press tras nuca? No, tampoco, pero obviamente no voy a meter la misma frecuencia un press tras nuca que un ejercicio mucho más seguro, porque me va a permitir mucho menos ciclos de repetición hasta que el tejido rompa. Entonces, otra cosa a mayores que tenemos que tener en cuenta es cómo están nuestros umbrales de dolor, cómo es sensible nuestro sistema nervioso, porque el tejido puede generar, puede romper, pero si esos umbrales de dolor están muy bajos, antes de que haya un daño muy grave en el tejido, nos va a empezar a doler. Si estos umbrales están altos, pues igual puedo soportar mucha más tralla al tejido antes de que empiece a notar algo de dolor. Que no por sí es menos seguro, pero al final, si un tejido falla de golpe, es más probable que pues, se genere una respuesta de dolor, obviamente, es lo adaptativo. A mí tengo que decir que me encanta hablar con Fran sobre este tema porque yo considero que yo tengo una visión mucho más de evitar cosas que tienden a ser peligrosas y Fran tiene una visión mucho más de atender a cuánto de peligroso es en función de cuánto haces. Entonces me gusta mucho debatir con él, creo que es súper sano, creo que trasladar este debate a este canal es espectacular. Y bueno, ambas visiones al final pues se tienen que complementar, o sea que es un poco lo que queremos transmitir con este vídeo. Claro, porque a mí al final me llegan los típicos pacientes que yo es que no puedo hacer esto porque es muy peligroso, yo es que no hago esto porque me duele, entonces yo tengo que intentar modificar estas cosas para que el paciente pueda hacerlas. Obviamente no voy a poner un paciente con dolor lumbar a hacer un peso muerto con la columna flexionada y repetirlo 1000 veces, pero sí que me interesa quitarle el miedo. Claro, quitarle el miedo a flexionarse y igual trabajarlo pocas veces, hacerle ver que no duele, que puedo hacerlo de vez en cuando, obviamente que no es el gesto biomecánicamente más eficiente porque supone una mayor carga para el tejido y menos cantidad de ciclos de repetición que puedo hacer, pero puedo hacerlo. No es lo óptimo, pero al final es una posibilidad más que puede quitarle estrés a otros tejidos. Yo, a nivel personal, la conclusión que saco de este vídeo y lo que me gustaría transmitiros, corrígeme si no estés de acuerdo, es, a mí me gusta que la gente con la que trabajo trabaje en máximas condiciones de seguridad, es decir, lo primero es no hacer daño. Si tengo que enseñar a una persona a hacer peso muerto con la espalda redondeada o hacerlo con la espalda perfectamente recta, yo le quiero enseñar a que siempre lo haga con la espalda perfectamente recta. Pero aquí es donde entra una visión que me parece muy interesante de Fran, y es que esto no puede ser a expensas o a conciencia de generar un miedo a esa persona para que entonces no flexione nunca la columna y que entonces, en un gesto en el que simplemente sea coger un tenedor del suelo que no supone ningún tipo de carga, ya en su cabeza sea, no puedo hacerlo porque es peligroso. No, es al final educar a la persona para que haga las cosas bien, pero desde luego no generarle un miedo a no cojo un tenedor del suelo porque me lesiono. Tampoco es eso, es un poco un punto intermedio. Eso es, porque al final levantar un peso muerto, que es una carga muy importante, si lo hacemos con alguna flexionada, estamos primando que la biomecánica va a suponer más cargas sobre los tejidos y voy a tener, digamos, menos margen de juego hasta que me lesione. Dependerá también mucho de la persona. Si esta persona, por el azar, tiene una capacidad de recuperación de los discos intervertebrales que es sobrehumana, pues lo podréis ver chepar todos los días en peso muerto y no se lesionará, o porque tenga la sensibilidad del sistema nervioso muy disminuida, es decir, tenemos umbrales de dolor muy altos. Pero al final, lo que tenemos que, digamos, a modo de resumen, tener en cuenta es que si el daño que genera el ejercicio es menor a la cantidad del daño que puede reparar el tejido, vamos a generar una adaptación o se va a reparar el tejido. En cambio, si el daño que genera el ejercicio es mayor a la capacidad de regeneración del tejido, vamos a tener una lesión, ese tejido se va a romper. Entonces,
No se trata de, no voy a hacer crunch abdominal, pero tampoco se trata de, como el crunch abdominal ha dicho Frank que no es lesivo, me voy a poner a hacer 10.000 repeticiones todos los días, suponiendo eso, pues que por biomecánica es una carga elevada y por ciclos de repetición va a llegar a un punto en el que el tejido va a fallar. Y ya vamos al punto práctico, es que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, no lo necesitas, que hay alternativas mejores. O sea, que ya no es una cuestión de que sea más peligroso, no, es que hay alternativas mejores. Eso para mí ya es suficiente como para ciertos ejercicios, como el que hemos comentado, prestas nuca, no hacerlo. Al menos es la conclusión que yo quiero transmitiros a nivel personal. Y nada, otra cosa que quiero terminar, antes de que quiero, digamos, concluir antes de terminar, es que tú has dicho que en muchas ocasiones se tienden a hacer cosas de forma no tan correcta porque esa persona en concreto pues tiene una capacidad de los dioses para recuperar los discos, por ejemplo, o tiene una sensibilidad muy baja. Esto al final es peligroso porque son estas personas las que tienden a no pasa nada, chepamos, no importa, porque nada, no es así. O sea, que una persona tenga esa capacidad, créeme que tú no la vas a tener. Entonces, cuidado, aquí no hacemos caso con este tipo de cosas porque es peligroso. Eso es, David, al final jugamos con probabilidades, es como jugar a la ruleta rusa, al final, cuanto más carga o más ciclos de repetición metemos, son más balas en la ruleta rusa, llega un punto en el que, hombre, el tambor está lleno, si disparas te vas a lesionar. Pero hay gente que por el azar es capaz de, digamos, disparar ese revólver y que nunca le toque el tambor con una bala. Entonces, es algo a tener en cuenta que si lo puedo prevenir, bien, pero que tampoco hay que demonizar los ejercicios. Hay que saber por qué pueden ser más lesivos y me compensa introducirlos en mi rutina o realmente tengo otras alternativas mejores. Bueno, compañeros, este vídeo es el vídeo más neutro, más objetivo y yo creo más realista que podríamos hacer desde dos enfoques que, como digo, muchas veces hemos debatido constantemente aquí en el centro. Así que lo hacemos con el fin únicamente de aportaros y con el fin únicamente de que seáis críticos y cojáis la información que de verdad tenéis que coger, ¿vale? Ya es cosa vuestra. Así que si os ha gustado, agradecemos un montón vuestra manita arriba y si vemos buena respuesta, pues sin duda haremos más vídeos como este. Un abrazo muy grande y esperamos que os suscribáis porque vienen vídeos muy potentes. Cuidaos.